Buenas noches a todos. Los humanos compartimos diferentes gustos, desde la comida dulce, la comida agridulce, la comida picante. Inclusive hay personas, claro, en menor medida, cuyo paladar se aventura a probar platillos más exóticos y hasta peligrosos. Sin embargo, hay un grupo todavía más reducido que osa atreverse a probar lo que la mayoría de la población consideraría como aberrante y hasta un sacrilegio. 5. Armin Meiwes, de profesión informático, nació en la ciudad de Kassel, Alemania, donde vivió una infancia muy solitaria. Después de la separación de sus padres, cuando él tenía solo 8 años de edad, su progenitor decidió no volver a tener contacto con la familia. A pesar de ello, durante su juicio el señor Meiwes mencionó que su hijo siempre había sido un buen niño. Sin embargo, él notó un comportamiento un tanto peculiar cuando el pequeño Armin vio por primera vez el largometraje de Hansel y Gretel. Parecía haberse obsesionado particularmente con el capítulo en donde la bruja engordó a los niños, haciéndolos comer golosinas e intentó cocinarlos vivos y comerlos asados. Cuando su padre desapareció, su madre tuvo que arreglárselas para salir adelante. Volviéndose agresiva con el tiempo, le gritaba y le castigaba en público. Además de acompañarlo, tal cual sombra, a todas partes. Armin, al carecer de entorno social, creó un hermano imaginario, al cual nombró Frankie. Con él pasaba horas hablando, abarcando toda clase de temáticas, siendo las más recurrentes aquellos pensamientos caníbales que cruzaban por su mente. Frankie, a diferencia de su madre, lo escuchaba. Años más tarde, cuando Meiwes tendría unos 12 años, comenzó a fantasear más. Más que pasar el rato con sus amigos, la idea que rondaba más en su cabeza era comérselos. De esa forma creía que nunca lo dejarían, que se quedarían para siempre, puesto que pasarían a formar parte de él. En 1999, su madre falleció. Se dice que le dejó una mansión enorme ubicada en Amstetten. Armin, sin nadie con quien tener una relación fraternal o íntima, y sin la aguda vigilancia de su madre, hizo de su nueva casa un santuario. Según los informes policíacos, en la mansión, un maniquí de plástico era el único que le hacía compañía. Completamente solo y aislado, desarrolló un nuevo interés. Las películas de adultos, las cuales visualizaba a través de la red, se volvieron el pan de cada día, principalmente aquellas con contenidos sádicos o masoquistas, incluyendo algunas con torturas y demostraciones de fuerte dolor. Eventualmente, uniéndose a comunidades de fanáticos de este tipo de contenidos, hay un refugio en diversas salas de chat. Fue en una de ellas donde inició su historia de canibalismo. Meiwes, a sus 42 años de edad, publicó un anuncio claro y conciso en el que literalmente buscaba un individuo que quisiera ser devorado. Al parecer, muchos de los usuarios se tomaron esto de broma y tras varios intentos fallidos de la publicación, un hombre de 43 años de edad, llamado Bran Jorgen Brands, se puso en contacto con él. Quedaron de encontrarse. Brands asistió puntual a su cita. Después de tomar unas copas y posteriormente tener coito con Meiwes, este último le cortó la garganta de tajo para dejarle morir desangrado en una bañera. Mientras esto sucedía, Brands le pidió a su asesino que una vez hubiera fallecido,
le arrancara de un mordisco su miembro y se lo comiera crudo. Según los hechos, Armin no pudo separarlo por completo con sus dientes. Tuvo que verse obligado a usar el cuchillo para terminar su obra. Y aunque de principio intentó comerlo crudo, como le fue solicitado, el pedazo de carne resultaba muy difícil de masticar, por lo que tomó la decisión de asarlo. Curiosamente, el sabor no fue de su agrado y terminó dándoselo al perro. Después de esto, Armin trozó el resto del cuerpo de Brans, guardándolo en partes refrigeradas que le facilitaran su posterior consumo que le duró aproximadamente 10 meses. Cuando la carne comenzó a escasear, el informático volvió a publicar otra nota donde hacía notar que él y su víctima habían hecho realidad su fantasía, pero que ya era hora de buscar a alguien más que también quisiera cumplir su sueño. Un usuario consternado por lo leído contactó con la policía, quien en 2002, después de acceder a su vivienda y encontrar restos humanos debajo de cajas de pizza, lo detuvo. Finalmente Mives, al concluir un juicio de aproximadamente 4 meses de duración, fue sentenciado a solamente 15 años de prisión. Esto debido a que el crimen imputado fue declarado como homicidio no premeditado, puesto que no tenía motivaciones abyectas en el delito, debido a que el crimen había sido consensuado. 4. Rudy Eugene, de 31 años de edad, de ascendencia haitiana, fue encontrado a plena luz del sol atacando a un vagabundo en las calles de Miami, Estados Unidos. Los hechos ocurrieron el 26 de mayo del 2012. Rudy se levantó temprano ese día, según las palabras de su novia Ricky Cross, alrededor de las 5 a.m. Parecía que se hallaba buscando algo. Revolvía una y otra vez su armario, arrojando prendas de ropa a lo largo de la habitación. Después de ello, se despidió de Cross sosteniendo una Biblia King James en su mano. Los relatos policíacos mencionan que Eugene conducía por Miami Beach en su Chevrolet Caprice de color violeta. En determinado momento, detuvo el auto y a través de un video de vigilancia se pudo observar cómo el hombre rodeaba, entraba y bajaba de su vehículo de manera esporádica. Después de alrededor de 30 a 40 minutos observando este comportamiento, Eugene terminó abandonando su carro y comenzó a cruzar el puente de MacArthur Causeway, quitándose durante su trayecto la ropa que lo recubría, incluyendo los zapatos, terminando completamente desnudo al final. Mientras avanzaba hacia el oeste, alrededor de la 1:55 p.m., se encontró con un vagabundo de nombre Ronald Edward Popo, de 65 años de edad, el cual yacía debajo de un ferrocarril elevado. Eugene al verlo se le acercó, primero de manera amistosa, hablándole eufóricamente, pero casi de manera instantánea su comportamiento comenzó a volcarse violento. Primero palabras, insultos y hasta llegar a los golpes. En un momento determinado, Eugene le quitó los pantalones a Popo y saltándole encima le mordisqueó gran parte del rostro, abarcando por arriba de su barba, enfocándose principalmente en las mejillas, arrancando sus párpados y dejándolo completamente ciego de ambos ojos. Traducentes notificaron el acto barbárico a la policía de Miami, quien arribó después de 18 minutos filmados de ataque. El primero en llegar fue el oficial José Ramírez, quien con arma en mano le ordenó a Eugene separarse de la víctima. Sin embargo, se vio obligado a disparar una primera vez cuando sus órdenes cayeron en caso omiso, y la única respuesta que obtuvo fueron gruñidos bestiales. Cuando Eugene no desistió con el primer disparo, el oficial Ramírez disparó 4 veces más, matando a Eugene prácticamente al instante. Popo fue admitido en el Hospital Jackson Memorial, gravemente herido,
con al menos del 75 al 80% de su cara completamente destruida. La policía en su investigación menciona que Rudy había atacado a Popo, culpándolo de haber hurtado su Biblia. Sin embargo, esta se halló dentro de su auto, junto a varias botellas de agua vacías. Intentando encontrar solución a este caso, las especulaciones dieron lugar a la droga conocida como sales de baño o droga caníbal, la cual hace a su consumidor altamente agresivo, pudiendo desencadenar comportamientos salvajes y hasta automutilaciones. No obstante, durante la autopsia, los exámenes preliminares de toxicología fueron positivos únicamente a la presencia de marihuana. 3. José Luis Calva Cepeda fue un autoproclamado escritor, dramaturgo, poeta mexicano y presunto asesino serial y caníbal. José Luis nació en 1969 en la Ciudad de México. Habido cumplido 2 años de edad, su padre falleció, por lo que él y sus hermanos quedaron al cuidado total de su madre, quien era agresiva con ellos. Solía castigarlos de manera excesiva, por lo que a sus 6 años de edad, José Luis decidió escapar de casa. Después de vivir un tiempo en las calles y prácticamente morir de hambre, tuvo que verse en la necesidad de volver a su casa. Sin embargo, una vez allí, las cosas solamente empeoraron. A la edad de 10 años, fue víctima de abuso sexual por un amigo de su hermano mayor, hecho que al parecer lo marcaría toda su vida. Se especula que desde pequeño, y por culpa de los maltratos e infravaloraciones de su madre, Calva agarró un rencor y odio hacia las mujeres, aunque nunca dejó de tener una especie de atracción hacia ellas. Cuando llegó a la edad adulta, contrajo matrimonio y tuvo 2 hijos. Sin embargo, su relación solamente duró 7 años. Tras su divorcio, José Luis empezó a escribir. Se conoce que escribió alrededor de 800 poemas, novelas, obras de teatro y varios guiones para cine. A pesar de ello, ninguno logró ser publicado por una editorial, debido a que muchas de sus obras reflejaban su extraña visión del mundo. Algunos de los títulos que escribió fueron Prostituyendo mi alma, Requiem por un alma perdida y 12 días, también conocido como Instintos caníbales. Los hechos mencionan que a mediados de los años 90 estableció una relación amorosa con Juan Carlos Monroy, con quien duró varios años antes de iniciar una relación en el 2004 con Verónica Consuelo. Al poco tiempo de iniciada esta nueva relación, los problemas surgieron nuevamente y durante una explosión de ira, Calva asesinó a su novia. Algunos reportes también mencionan que con la ayuda de su exnovio, la descuartizó y aventó los miembros de su cuerpo en las inmediaciones de Chimalhuacán, Estado de México. Días antes, también se habían encontrado los restos de una prostituta en Tlatelolco, y aunque el modus operandi era muy similar al caso de Verónica, no se pudo comprobar que José Luis hubiese sido el culpable de tal hecho. La policía investigó ambos casos, pero ninguno tuvo resultados fructíferos. Solo meses después del homicidio de Verónica, José Luis inició una relación con Alejandra Galeana. Pero no fue aquí, sino hasta el año 2007, cuando inquilinos del edificio donde habitaba Calva reportaron a las autoridades de un hedor que provenía de su departamento. Cuando la policía tocó la puerta de la vivienda, José Luis abrió con total tranquilidad. Una vez percatándose de la situación, intentó huir corriendo y saltando por la ventana, lastimándose la cabeza en el acto. A pesar del accidente, se levantó y siguió corriendo, donde casi de manera instantánea un taxi lo atropelló, permitiendo a las autoridades detenerlo. La policía que entró a su departamento quedó atónita al descubrir lo que había en su interior. Calva se encontraba cocinando en un sartén
nada menos que un antebrazo humano. En su mesa también había un plato, aderezos y limones partidos a su lado. Investigando más a fondo, encontraron huesos ocultos en las cajas de cereales. En el refrigerador había una pierna y un brazo, y el resto del cuerpo desmembrado de Galiana se encontraba en uno de sus armarios. Buscando más, hallaron una cuna con ropa de bebé y un altar con cuchillos, libros de brujería y textos de terror, así como un póster de Hannibal Lecter pegado en una de sus paredes. Calva, sentenciado a 50 años de prisión, fue encontrado muerto meses después en su celda como presunto suicidio, puesto que tenía un cinturón atado en el cuello. A pesar de ello, su cuerpo mostraba signos de evidente tortura, violación y cercenamiento genital. 2. El conocido carnicero o caníbal de Milwaukee, cuyo nombre real era Jeffrey Dahmer, se veía a simple vista como un hombre amable, alegre, un vecino común y corriente más. Sin embargo, a puertas cerradas, Dahmer no era más que un violento asesino serial, el cual fue acusado por el homicidio de 17 hombres jóvenes y adolescentes. Jeffrey nació en 1960 en una familia tradicional de Wisconsin de clase media. Durante su niñez, amaba a los animales y se encontraba extremadamente interesado en ellos, principalmente en su interior. Le gustaba coleccionar animales muertos que hallaba cerca de su casa y examinarlos minuciosamente por dentro. Algunos reportes inclusive mencionan que el mismo Dahmer llegó a ocasionar la muerte de muchos de ellos. Su padre dijo que Jeffrey estaba extrañamente fascinado por el sonido que hacían los huesos al chocar. Años después, durante el periodo de divorcio de sus padres, Dahmer, ya un adolescente, descubrió una gran afición por los hombres jóvenes. Fantaseaba con poseerlos. Le emocionaba la idea de tener poder y el control total sobre ellos. El sueño de llevar a cabo estas fantasías constantes lo llevó a cometer su primer homicidio. Era 1978, cuando encontró a Stephen Hicks, de 18 años, en la carretera. Lo convenció de tomar algunas cervezas y fumar en su casa. Sin embargo, una vez allí, cuando éste quería irse, la furia de Jeffrey se desató a tal medida que le propinó a su huésped, con una mancuerna, un fuerte golpe en la nuca, para posteriormente estrangularlo hasta la muerte. Inmediato a eso, desmembró su cuerpo, lo metió en bolsas y trató de deshacerse de él en un basurero cercano. La policía lo detuvo casi al momento por exceso de velocidad, pero a pesar de ello, no revisaron su cajuela. Asustado, regresó a su casa y ocultó las bolsas en una gran tubería de desagüe que tenía en su sótano. 2 años más tarde regresaría para volver los huesos polvo con ayuda de un mazo y para esparcirlo entre las malezas de su jardín. Tras este asesinato y las fantasías recurrentes que los echaban, sucumbió hacia el alcoholismo, lo que lo perjudicó a nivel social y estudiantil. En un intento de redimirse, se mudó a casa de su abuela en Milwaukee, donde se volvió religioso y dejó la bebida. A pesar de todos sus intentos por frenar sus pensamientos, en 1986, en un bar de ambiente gay, conoció a Stephen Tuomi, a quien convenció de acompañarlo a un hotel para poder intimar. Ya en la habitación lo drogó con somníferos en su bebida. Al día siguiente, Dahmer se despertó y encontró el cadáver de Tuomi, quien mostraba brazos llenos de contusiones y costillas rotas. Asustado nuevamente, se llevó el cadáver en una maleta hacia el sótano de la casa de su abuela, donde procedió a descuartizarlo y conservar el cráneo como recuerdo. A partir de ese momento, Dahmer se dio de lleno a sus oscuros deseos de control total
Su modus operandi se volvió el mismo: frecuentar bares gay, conquistar hombres jóvenes y adolescentes varones, llevarlos a la habitación del hotel, drogarlos y, una vez inconscientes, abusar de ellos, asesinarlos y desmembrarlos. Con algunos de ellos, inclusive cometió actos de necrofilia y más adelante se aventuró a consumir partes humanas. Quería que sus víctimas formaran parte de él. En 1991, la última víctima pudo escapar de su verdugo. Tracy Edwards, medio drogado y completamente desnudo, logró llegar a una patrulla policíaca a la cual dirigió el departamento de Dahmer. La policía quedó estupefacta por lo que veía en sus ojos al entrar a aquel lugar. Más de 80 Polaroids, con cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento, restos humanos en el refrigerador y una cabeza en el frigorífico. Sumado a esto, también encontraron un bidón de gran capacidad relleno de ácido, el cual era utilizado para deshacer restos. Finalmente, en febrero de 1992, Dahmer fue hallado culpable por 15 asesinatos comprobados y condenado a 15 cadenas perpetuas. Irónicamente, 2 años después, Jeffrey fue asesinado por otro preso, con la ayuda de una mancuerna, mientras se encontraba en el baño. 1. En 1936, nació en Ucrania Andrei Chikatilo, el psicópata y asesino en serie que durante más de una década se convirtió en la pesadilla de la policía de la extinta URSS. Se especula que el caso de Andrei tuvo como punto inicial una de las historias que su madre le contó durante su infancia. Debido a las muertes por hambre que ocurrían en Ucrania en la década de los años 30, su hermano mayor, de nombre Stefan, fue secuestrado por un grupo de campesinos, quienes se encargaron de desollarlo y comerlo. A pesar de la brutalidad del relato, debido a la carencia de alimentos, se menciona que el canibalismo era una práctica habitual en esos tiempos y circunstancias. Aquella impactante historia le había generado un trauma que lo acompañaba continuamente, desarrollando de esta manera una personalidad demasiado introvertida, insegura y temerosa de todo lo que lo rodeaba. Sumado a esto, sus compañeros primero de colegio y después universitarios lo atormentaban, burlándose de su personalidad y su necesidad de uso de lentes. Se dice que el nivel de maltrato psicológico que recibió lo afectó tanto que su comunicación, sobre todo con las mujeres, se vio afectada, reduciendo en gran medida sus posibles experiencias sexuales. Con el paso de los años, Andrei contrajo nupcias con una amiga de su hermana, y a pesar de sus problemas de impotencia, logró tener 2 hijos. Era un marido dócil, amable y cariñoso. Podría decirse que en su momento fue un padre ejemplar. Chikatilo, con títulos en lengua y literatura rusa, ingeniería y en marxismo-leninismo, impartió clases en un colegio donde su suerte no fue mejor. Sus alumnos eran reacios a obedecerlo y pocas veces le prestaban atención. Inclusive algunos de ellos lo apodaban el afeminado o el ganso, ya que siempre caminaba encorvado y su cuello sobresalía más de lo normal. Durante su tiempo como profesor, Andrei no tardó en percatarse de la fuerte atracción que sentía cuando veía a muchos de sus alumnos, en su mayoría menores de edad. Pero no fue hasta 1974, frustrado por su problema viril, cuando se desataron sus primeros crímenes. El primero de ellos fue contra una de sus alumnas, una niña de tan solo 9 años de edad. Chikatilo la convenció de acompañarlo a una cabaña a las afueras de la ciudad. Debido a lo confiable que era como profesor, la niña lo siguió sin dudarlo. Una vez allí, quiso propasarse con ella, quitándole la ropa. Sin embargo, durante el forcejeo, la niña se lastimó el brazo y le sangró.
Fue en ese momento cuando Chikatilo encontró una solución retorcida a su problema de impotencia, surgiéndole de manera instantánea un deseo brutal de asesinar, y con cada puñalada que dio, se sintió más cercano al éxtasis. Acababa de percatarse de que el dolor ajeno le permitía alcanzar su propio placer. 2 días después de la desaparición, el cadáver de la pequeña fue hallado por la policía completamente mutilado y sin ojos, algo que se volvería su propia firma de asesino. Eventualmente, Andrei renunció a su trabajo de profesor para ingresar a una fábrica que lo obligaba a estar en constante movimiento, visitando diferentes lugares, situación que le permitió desarrollar su modus operandi. Durante los siguientes 12 años, Chikatilo se encargaba de elegir a sus víctimas en las estaciones de tren y autobuses que visitaba en la localidad de Rostov, siendo sus principales víctimas personas con retraso, niñas, niños y mujeres jóvenes, las cuales una vez en sus perversas manos las llevaba a las faldas del bosque. La policía menciona que los cadáveres encontrados mostraban signos de violencia extrema, entre ellas violaciones, cuchilladas, amputación de genitales en los varones, dentelladas e incisión de ojos. De ahí y su lugar de ataque, que fue conocido como el carnicero de Rostov. En 1990, años después desde su primer homicidio, Chikatilo fue arrestado en la estación citada anteriormente, puesto que uno de los 600 agentes del operativo de su búsqueda se percató que un hombre salía del bosque, con un dedo vendado y cuya camisa y mejilla se encontraban manchadas con un poco de sangre. Después de 10 días de un intenso interrogatorio y con ayuda profesional del psiquiatra Alexander Bukanovsky, Andrei confesó sus crímenes cometidos, describiendo a detalle cómo era que asesinaba y mutilaba, además de declararse culpable de comer pedazos de órganos internos y los miembros viriles de sus víctimas, alcanzando la elevada cantidad de 53 asesinatos, 31 mujeres y 22 hombres. Andrei Chikatilo fue condenado a muerte y ejecutado por un disparo en la nuca. Recuerda, si quieres seguir viendo contenido similar, no dudes en suscribirte. Dale a like y comparte, nos ayudas mucho a seguir creciendo.